Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Bienvenidos a Amanecer con Dios. En Juan capítulo 5 y capítulo 9, Jesús hace dos milagros que dejan al relieve la contundente verdad que Él es el Mesías de Dios. En el pasaje de Juan capítulo 5, un hombre cojo de nacimiento desde hacía 38 años fue sanado por Jesús en uno de los pórticos del estanque de Betesda en Jerusalén. Las profecías decían que cuando el Mesías viniera, el cojo saltaría y el ciego vería claramente. Isaías 29, 18 y 35, 6. Sin embargo, ante la crítica de los fariseos porque Jesús había sanado al hombre cojo en el día sábado y porque había dicho de sí mismo ser el Hijo de Dios, Jesús aprovechó para dar algunas lecciones impresionantes acerca del poder que el Padre le había conferido. Estas enseñanzas las queremos compartir aquí hoy en Amanecer con Dios. Acompáñame. Primero, los milagros de Jesús tienen el propósito de llamar al que los recibe a consagrar su vida a Dios. Por eso en el versículo 14 Jesús halló en el templo al hombre que había curado y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí con Jesús aprendemos cuán peligroso puede resultar usar el cuerpo que Él ha sanado como instrumento de pecado. Jesús siempre llama al arrepentimiento y a la vida santificada. El único sentido que tiene la vida y la salud es vivir completamente para la gloria de Dios. Segundo, Cristo puede resucitar el espíritu que está muerto. En el versículo 21 Jesús dice que como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El contexto aquí se refiere primero a los que están muertos en sus pecados, los cuales pueden ser resucitados por el poder de la palabra de Cristo, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida. Por eso en Juan 5:24 Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por tanto, en el versículo 25 Jesús dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. El poder del evangelio halla su razón en la palabra de la cruz, pues esa palabra a los que se salvan le es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 de Pedro 1:23. Tercero, Cristo enseñó que Él puede resucitar los cuerpos que están en los sepulcros. Esto fue lo que dijo el Señor en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección de los justos acontecerá primero, sucederá en el mismo instante del arrebatamiento de la iglesia. De ese momento glorioso la Biblia dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí se levantarán de los sepulcros todos aquellos santos, aún del Antiguo Testamento, que murieron en la fe del Mesías, hasta el último creyente en Cristo que parte de este mundo segundos antes del arrebatamiento de la iglesia. Resucitarán para recibir al Señor en el aire junto con los creyentes que viven, los cuales seremos transformados, y entonces dará comienzo en el cielo la cena de las bodas del Cordero. Pero de los muertos impíos la Biblia dice que no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 25. O sea,
al final del reino milenial de Cristo sobre esta tierra, todos los que han muerto en sus pecados resucitarán para presentarse a juicio ante el gran trono blanco de Dios y serán condenados y echados al lago que arde con fuego y azufre, porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y esto nos conecta con la última enseñanza de Cristo en Juan 5, a saber que Él es el juez eterno. Él dice en los versículos 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Tanto los muertos en Cristo como los muertos impíos tendrán que ir a juicio después de su respectiva resurrección. Pero qué gran diferencia. Cristo, como juez de los santos, llamará a los justos resucitados para recompensarlos en gloria. Sin embargo, como juez también de los injustos, condenará a los malvados por no haber creído en Él como el único Salvador. Amados, los que estamos en Cristo tenemos de Él un llamado incisivo a la consagración, disfrutando la garantía de la vida eterna que nos ha sido dada por gracia. Oremos que los cojos no se salga del camino, sino que sea sanado, y sigamos pidiendo luz en nuestros ojos espirituales para poder ver el reino de Dios. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.